Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la presentación. Quería además contarles que eh, esta clase que vamos a hacer Paula y yo, somos las únicas que no somos profesoras así como de universidad, así que quizás va a tener algunos matices distintos porque venimos del mundo, yo por lo menos del mundo de las políticas públicas, de la evaluación y de la investigación y del trabajo territorial. Entonces va a tener un poco esa connotación la presentación. Yo no puedo partir sin hablar de violencia contra las mujeres en el espacio público, sin partir por el tema de la violencia contra las mujeres en general. Así que quería como que hiciéramos un pequeño recorrido eh, por esa temática. Quería partir con el tema de las brechas de género. Estas son, yo creo, las más importantes brechas de género que tenemos hoy día, todavía que persisten en las distintas países, ¿cierto?, en nuestras ciudades, y la importancia que tiene esta brecha que tiene que ver con la autonomía física, donde hay dos temas principales que tienen que ver con el derecho de vivir libres de violencia, ¿cierto? Y los derechos sexuales y reproductivos, ¿ya? El derecho a vivir libre de violencia, yo creo que es uno de los estandartes del tema más relevante que ha llevado el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, un tema que todavía están en deuda con nosotras, porque hasta el día de hoy siguen persistiendo, siguen muriendo miles de mujeres en el mundo en manos de sus parejas o a partir de la violencia propiamente de género. Entonces siempre va a ser un tema que yo creo que va a llevar la delantera y siempre va a estar como muy visible frente a otras temáticas. La violencia contra las mujeres es un tema de derechos humanos principalmente porque anula, ¿cierto?, el goce a otros derechos humanos, como los que salen ahí en el modelo que yo les puse. En el fondo, una mujer que vive violencia ve vulnerado su derecho a la vida, a la salud, al trabajo, a la libertad, a la seguridad, al verse libre de toda forma de discriminación, a no ser sometida a torturas, ni a tratos, ni a penas crueles, inhumanas o degradantes, y a la valoración de una educación libre, ¿cierto?, de patrones de género y estereotipos. O sea, la violencia anula en el fondo el goce y el ejercicio de otros derechos humanos que están asegurados. Ahí yo les puse la definición de violencia que tiene la, la OPS, pero me gustaría que nos detuviéramos en... Ay, chuñes. Espérenme un segundo que se me quedó como pegado el power. Ahí. Esta es la definición de violencia contra las mujeres, ¿cierto?, que viene en la Convención Belém do Pará, que es la convención más importante y la que ha dado como el paraguas o el sustento a todas las legislaciones y a las políticas en cada uno de los países, ¿cierto? Entonces, ahí dice, debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esto, sin duda, ha dado espacio a la generación de muchos compromisos internacionales, que es cierto que hoy día existen, que muestran en el fondo cómo la violencia se expresa en diversos aspectos de la vida de las mujeres, tanto en los espacios públicos como privados, y estos tratados han permitido abordar estos diferentes tipos de violencia. Tratados internacionales que cada uno de los países ha firmado, ha ratificado, suscrito. Esto en el caso, yo puse ahí, en el caso de los que han sido ratificados y suscritos por Chile, que en el fondo han permitido una mayor visibilización y una mayor sensibilización respecto a la temática. La manifestación de la violencia de género en el mundo están resumidas en estos 4 ámbitos que yo quise destacar acá, que esta información es del 2006 y cómo sigue siendo muy relevante hasta el día de hoy. Por lo tanto, el tema de la violencia en el contexto de familia, ¿cierto?, donde está la violencia de pareja, tradiciones nocivas en otros sectores
del mundo, la violencia en la comunidad, y aquí es donde viene y se enmarca la violencia en el espacio público, ¿cierto? La violencia sexual, el acoso sexual en lugares de trabajo, la trata de personas, la trata de mujeres. Violencia ejercida y consentida por el Estado, violencia en situaciones de privación de libertad, esterilización forzada y violencia en contexto en conflictos armados. Aquí puse esto porque me parecía importante comentar, sobre todo por lo vivido el año pasado en Chile, cómo el tema, esto de la violencia en contexto de represión policial y de violencia de Estado, vuelven las manifestaciones, ¿cierto?, específicas contra las mujeres, sus cuerpos, la amenaza hacia la violencia sexual, cosas que volvimos a vivir, que hace unos tiempos atrás cuando veíamos estas temáticas decíamos, hoy menos mal que no, esto ya no está pasando, y vuelve a pasar el año recién pasado. Entonces todas estas temáticas siguen estando muy vigentes y hay que estar constantemente observando y caminar hacia, en el fondo, sistemas y políticas y sistemas de justicia que nos permitan contenerlas, abordarlas y, por cierto, eliminarlas. Ahí les puse un constructo respecto a los tipos de violencia, como la violencia viene de la violencia pareja, después se abre a algún ámbito de familia, que es donde está centrada la legislación, principalmente en el caso chileno. Después violencia contra las mujeres, después violencias de género, donde entra un espectro mucho más amplio, hasta niveles de violencia. Yo, la verdad es que los temas de violencia, disidencia, etcétera, no los he trabajado mucho, pero se enmarcarían en el contexto de esta violencia de género. La violencia ha estado presente siempre, hace muchos años, pero la violencia contra las mujeres se convierte en un problema de política pública no hace mucho tiempo. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Chile, la institucionalidad que contiene y que aborda es el Servicio Nacional de la Mujer, hoy Ministerio, pero que en los 90 se crea, ¿cierto?, como un servicio, recién en la vuelta a la democracia, al fin de la dictadura. Y tenemos que agradecer estos procesos sociales a las organizaciones de mujeres, quienes tuvieron un rol preponderante en la instalación de este problema en la agenda pública y al objeto de políticas públicas de Estado, así como también hoy día los grupos y las mujeres feministas tuvieron un rol muy preponderante en esta prueba, ¿cierto?, en esta nueva constitución. A partir de esto se empezó la construcción del problema de la violencia contra las mujeres, la elaboración de los discursos públicos, ¿cierto?, y la visibilización de las problemáticas. Todo esto permitido en el fondo por un sistema político institucional que empezó a reconocer el tema de las mujeres como un tema de relevancia, y cómo todos los actores fueron generando estas políticas públicas, donde, les insisto, el rol de las organizaciones de mujeres de la década de los 80 tuvo un rol fundamental en su reconocimiento. Así llegamos a legislaciones, ¿cierto?, que están vinculadas al tema de la violencia contra las mujeres. Yo puse algunas, no sé si están todas actualizadas, pero ahí cada una de sus países puede revisar cuáles son las legislaciones que están actuando. Lamentablemente nosotros en Chile estamos súper retrasados en materia de legislación, el tema de la violencia contra las mujeres aún está muy asociado al tema de la violencia intrafamiliar, y no sé si es así como en el reconocimiento más público, más ciudadano, pero sí es así en la institucionalidad y en el sistema que da, en los sistemas de políticas públicas que están disponibles para su abordaje. Nosotros, como decía la Yanina Zagal la antepasada, no tenemos una ley integral de violencia contra las mujeres. Yo creo que esa es una tremenda deuda que existe hoy día. ¿Qué pasa con el tema de la violencia contra las mujeres versus el tema de la violencia transfamiliar, que ha sido una tensión constante? Visibilizar en el fondo la diversidad de manifestaciones de la violencia y la diversidad de contextos en que ésta se ejerce, donde ya nos centraremos propiamente tan en los espacios públicos,
ver el tema de la diversidad de las mujeres, en cómo reciben, cómo perciben, cómo vivencian estas violencias. O sea, no es lo mismo ser una niña a ser una persona mayor en la ciudad, y de qué manera vamos viviendo y nos va afectando estas violencias, y por cierto, otros contextos venidos de la interseccionalidad, en el fondo el tema de pobreza, clase social, etnia, nacionalidad, ruralidad, etcétera, van perfilando o dando forma a cómo vivimos, vivenciamos, experimentamos el temor, la percepción de temor y las violencias propiamente tales. Quería mostrarles un poquito esto. Este es el comportamiento de las cifras de violencia intrafamiliar actualizadas. Como ustedes pueden ver, es un balón constante, pero hoy día, ¿cierto?, se nos abre con el tema de la pandemia y el COVID. Miren el gráfico que está hacia la derecha, cómo hay una baja en la denuncia, ¿cierto?, por violencia intrafamiliar durante el periodo del COVID. Esto, como investigadoras, inmediatamente como que salta a la vista. Esto no puede ser una baja, digamos, de la cifra, porque es una cifra que se mantiene constante a través de los años, pero tuvo una baja del 18%. Esto sin duda tiene que ver, tenemos que investigar, pero primeras hipótesis, con en el fondo la incapacidad de un sistema de contener denuncias. O sea, ¿qué pasó en los hogares? ¿Qué pasó cuando estuvimos en confinamiento, cuando estuvimos encerrados? ¿Cómo las mujeres enfrentamos estas situaciones de violencia? Es un tema que va a dar para investigar en los próximos años. Hay una baja en las denuncias formales, pero hay un aumento de un 125% en los llamados a los teléfonos de violencia intrafamiliar del Ministerio de la Mujer, y un aumento de un 107% del llamado a carabineros. Entonces, una ciudad, ¿cierto?, que conlleva una ciudad inclusiva, una ciudad con mejor convivencia, y a través de esto hemos desarrollado, ¿cierto?, un pensamiento a través de la Red Mujeres por la Ciudad, que lleva a cuestionar todo lo que ya ha estado establecido, ¿cierto?, como el tema de planificación, comenzar a cuestionar cómo está pensado el transporte, cómo está desarrollada la ciudad, cómo está planificada, para que en el fondo podamos visibilizar ciertas temáticas y problemáticas ligadas, ¿cierto?, al uso cotidiano y cómo nos afectan a las mujeres. Entonces, hay un cruce aquí en la ciudad, un cruce importante de mirar, que tiene que ver con el nivel socioeconómico y las desigualdades de género, y cómo esto se va expresando en la conformación de ciudades segregadas que tienen un alto impacto en la calidad de vida de las mujeres, un alto impacto en la vida cotidiana, ¿cierto? Y cómo se vive en distintos contextos, y la posibilidad de visibilizar esto. Aquí yo puse una imagen que es de la Agenda de Mujeres por la Ciudad, que se desarrolló aquí en Santiago y en la región a través de la red, que en el fondo muestra lo que yo ya les decía, que la ciudad no son espacios neutros que garanticen la igualdad de oportunidades para todos y todas, sino que reproducen diversas desigualdades sociales, sobre todo desde la interseccionalidad. La ciudad, ¿cierto? La ciudad está bastante fragmentada, sobre todo en el caso chileno, con periferias desprovistas de servicios y transportes eficientes, y esto sin duda va afectando el disfrute de los espacios públicos, y muchas veces incrementa la percepción de inseguridad de las mujeres en sus territorios. Cuando las mujeres sienten temor, ¿cierto? Esto es como lo que dice la red, yo siguiendo muy la línea de investigación de la Red Mujer y Hábitat. Cuando las mujeres sienten temor, abandonan los espacios públicos, ¿cierto? Van redefiniendo y restringiendo sus tiempos de intercambio y de uso y circulación de la ciudad, y sin duda eso genera, obviamente, desigualdades y limita el goce, ¿cierto?, de las mujeres de este espacio, y también de su desarrollo, y como vimos en la primera lámina, del cumplimiento y de la disminución de una serie de brechas que tienen que ver para avanzar, ¿cierto?, hacia la equidad de género y hacia la igualdad. Las mujeres disminuyen su movilidad cuando tienen temor, y usan en menor medida la oferta pública, la oferta de la ciudad, y para qué decir la noche,
la ciudad de noche, el goce, ¿cierto? Ahí hay todo un tema donde las mujeres hemos estado excluidos hace muchísimo tiempo. Ahí yo les puse unas estadísticas chiquititas que tienen que ver con algunas encuestas de la región metropolitana y decirle y reforzar que en el fondo el 75.5% del 20% de hogares más pobres son jefaturas femeninas, ¿ya? Y estas jefaturas femeninas en general están excluidas hacia las periferias, donde menos recursos, menos equipamiento, menos transporte existe, ¿ya? Está el tema del acoso callejero, mucho, y eso quiero que lo veamos en la investigación, sufren o han sufrido o han visto acoso callejero. Este dato es un dato actualizadísimo también de la encuesta del 2020, que muestra la violencia en el espacio público. En la encuesta de violencia intrafamiliar, como les decía, se logró que se metiera el tema del espacio público a la medición, que costó la vida entera. No fue así fácil meter esta pregunta, sobre todo ahí como en la discusión con los estadísticos, para que tuviera en el fondo, se pudiera mirar linealmente. Es todo un tema incluir la pregunta, pero se hace muy, muy relevante, porque es un tema que afecta directamente y muy profundamente la libertad de las mujeres, y desde aquí es donde queremos partir para poder generar políticas públicas, ¿cierto?, a nivel general y a nivel más universal, que apunten a la disminución de estos reactivos, ¿cierto? Hay una variación desde la medición del 2017 al 2020, estadísticamente muy significativa respecto a la violencia en el espacio público. Imagínense que en la prevalencia vida, un 25% de las mujeres declaraba haber sufrido violencia en los espacios públicos, y en el 2020 tenemos un 46.9%, y esto quiere decir que la violencia, por una parte, no se ha disminuido, y por otra parte también las mujeres están mucho más conscientes de la ocurrencia y de mostrar o de denunciar este tipo de acciones contra ellas. Ahí están los reactivos que se preguntaron, que tienen que ver, que esto es súper compartido como a nivel internacional con las mediciones internacionales. Pero un 20% señaló que tocó su cuerpo sin su consentimiento, lo que me parece que es una cifra escandalosamente alta, aún en 2020. Ya, esto es lo que les comentaba. Yo creo que ya no me queda nada de tiempo, pero voy a hacerlo más o menos rápido. El año pasado hicimos un estudio sobre el temor en SUR para la Subsecretaría de Prevención del Delito, que tenía que ver con un poco esto, como en el fondo la política de seguridad ciudadana, y todas las acciones y todo el dinero que se ha invertido en esa materia, en materia de política pública, ha quedado corto, porque el temor no disminuye. Chile, ustedes saben que es uno de los países que tiene más temor o sea, la brecha es más alta entre el temor y la ocurrencia de delitos propiamente de connotación, delitos de mayor connotación social, referidos a la violencia. Entonces, la gente tiene mucho más temor que en otros países referido a este tema. Y se llegó, y a partir de eso entramos en un estudio cualitativo, o sea, un estudio gigante, pero yo solamente les voy a mostrar lo que tiene que ver con el estudio cualitativo y con lo que se descubrió mirando los barrios, ¿ya? Los barrios propiamente tales. Bueno, la inseguridad y el temor, como dice ahí, no están solamente referidas a factores de carácter económico, social y culturales, sino también a asimetrías entre hombres y mujeres, las cuales van de inseguridades físicas a privaciones materiales como desventajas simbólicas, ¿ya? En el caso de las mujeres, es cierto, el tema de la amenaza adicional, que tiene que ver con el cuerpo, ¿cierto? El tema del contenido sexual y el cuerpo como territorio, como un factor muy importante de temor. ¿A qué le temían las mujeres? Le temían a
a la desprotección y el peligro de los otros y de sí misma. Y aquí entra un tema muy relevante, porque no solamente las mujeres expresan la inseguridad vinculada al ser mujer y a su condición propiamente personal, sino que también a la protección de otros, lo que hemos hablado, ¿cierto?, ampliamente a través de este curso, que tiene que ver con el tema de cuidados y cómo las mujeres se proyectan en este rol también en el contexto de la seguridad. Y por segundo lugar, le temen a situaciones provocadas en el entorno, ya que tienen que ver con lo que les decía, el acoso, la violencia sexual, la presencia de droga en los barrios, de tráfico y de venta de droga. Hay una situación que genera mucha tensión y mucho temor en las mujeres, y el tema de los asaltos y robos a viviendas. Ahí está. ¿Cuáles son los factores generadores de temor? Lo que les decía, el tema de la edad, o sea, las mujeres vivencian la violencia y el temor de manera diferente dependiendo su ciclo etario. El tema de los espacios públicos, las calles solitarias y oscuras, la violencia callejera y las incivilidades y la presencia de desconocidos en sus barrios. ¿Y qué fueron identificados por las mujeres como factores protectores? Las redes de protección comunitaria, que ahí hay un tema muy relevante a tratar, investigar y mirar, que tiene que ver, porque las redes comunitarias, hay que ver también cómo se han comportado en la prevención, como les decía en un principio, de la violencia contra la mujer en el ámbito de familia también, que ahí yo creo que hay un tema bastante relevante de poder mirar, pero donde existen buenas redes de protección comunitaria, ahí es un espacio más seguro para las mujeres. Y por cierto, la calidad de los espacios públicos y de los equipamientos. Las experiencias y las percepciones de temor que tienen las mujeres en su vivencia cotidiana y en su representación, las lleva a desarrollar estrategias adaptativas, en su mayoría asociadas al miedo. Y esto es muy relevante cuando miramos la ciudad desde esta perspectiva, porque en el fondo las mujeres vemos limitada nuestra autonomía de participación, de tránsito, etcétera, para no ser víctimas de violencia, ¿ya? Que es lo que conversábamos en un principio. Las mujeres restringen, cambian, no solo sus trayectos, también sus maneras de vestir, su manera de la posibilidad de ir acompañada, sus tránsitos, sus llegadas a sus casas, sus posibilidades de trabajar, por la existencia de este temor y esta violencia. Y por último, para ir terminando, este estudio de temor y auditoría de género de la línea 6 del metro, que hicimos ahí en colaboración con Ciudad Feminista, que quería comentarles que es una investigación muy bonita porque se hizo de manera voluntaria. Todos quienes salieron a levantar la información fue mujeres voluntarias de la universidad, estudiantes, etc. Así que fue una experiencia muy interesante poder hacer estas investigaciones con casi nada de recursos, pero que sin duda entregan mucha información. Aquí nos centramos en el tema del transporte público, invitar a reflexionar en torno a la ciudad, a la forma en cómo nos posicionamos, en sus similitudes y diferencias, pero a partir de esta estructura, ¿cierto? Y ver cómo la materialidad, qué pasa a partir de esta materialidad. Además, esta es la línea 6 del metro, que es una línea 6 ultramoderna, con los mejores estándares de calidad, ¿cierto?, en materia de transporte, pero ¿qué pasa cuando estas interrupciones o estas avances, ¿cierto?, en tema de transporte no consideran en el fondo la ciudad, su entorno y los equipamientos? ¿Qué pasa con las mujeres, sus emociones, su experiencia? Y cómo se desarrolla este tránsito. Decirles además que aquí es muy interesante porque esta investigación se hizo con mujeres que yo diría que principalmente trabajan fuera del hogar, porque tomamos la muestra de la encuesta, se hizo en un horario de regreso a sus casas. Entonces eso lo hace sumamente interesante. Esto les quería mostrar un poco. Esta es la línea del metro que va desde la estación Los Leones, que es el centro de la ciudad de Santiago, ciudades más bien espacios con buenos equipamientos, con nivel socioeconómico bastante alto, hacia la zona de Cerrillo, que es cruzar toda la ciudad,
y a comunas más populares y populosas, ¿ya? Y como pueden ver, la percepción de noche segura, miren cómo es en los centros de la ciudad, mucho más segura sienten las mujeres su tránsito, que lo rosado representa mayor inseguridad en la noche. La inseguridad siempre es mayor en la noche en los entornos de la línea del metro, pero miren cómo varía de una comuna con ciertos estándares de calidad de infraestructura a otras comunas que tienen menor estándar. Pienso en iluminación, ¿cierto? Servicio, vigilancia, la combinación entre digamos, el comercio y lo habitacional, ahí todas esas variables que van conjugando en esta sensación. Y por último, quería mostrarles esto, como qué solución ven las mujeres a este tema de la sensación de inseguridad. El tema de la iluminación y el tema de la vigilancia son sumamente ahí en gigante en esa infografía, ¿cierto?, de palabras, como se puede ver, y ahí por ahí deberían ir, ¿cierto?, las líneas y la resolución en materia de político, de qué acciones se podían tomar. Y por último, les quería mostrar este mapita que tiene que ver con la presencia de acoso y abuso por estación. Y ahí, como ustedes pueden dar cuenta, aquí no hay diferencia entre una comuna y otra. Las mujeres, si ven el gráfico abajo, han sentido acoso en casi todas las estaciones, a las afueras de casi todas las estaciones, y han vivido abuso, que es lo que está en rojo abajo, aquí más en esta zona de Franklin, que es como la zona sur de la ciudad. Así que yo me voy a quedar por ahí. Para poder... Ya, ahí. Me voy a quedar por ahí. Pucha, disculpen lo interrumpido. Traté de traer lo más hilada posible. Ya mi cabeza no es muy hilada, pero eso es lo que tenía para compartir con ustedes y les doy el pase a la Paula. Tania, muchas gracias por tu presentación. Vamos, como dice Tania, a pasar a Paula. Paula es periodista con más de 10 años en medios de comunicación, es conductora radial y editora en Radio Universidad de Chile, candidata a magíster en problemáticas sociales infantojuveniles de la UBA, y nos va a hablar específicamente de la violencia del lenguaje en el marco de los medios de comunicación. Así que le damos la bienvenida a Paula, le agradecemos por participar en este espacio. Y Paula, cuando quieras, puedes empezar a proyectar la pantalla. Perfecto. Hola, muchas gracias a todas ustedes que están acá en esta escuela acompañándonos, y hoy día me quería centrar en un tipo específico de violencia en el espacio público, pero ampliando el concepto del espacio público para concentrarnos en lo que pasa de manera simbólica en la construcción del lenguaje y que se expresa a través de los medios de comunicación. Una realidad común en todo el mundo, pero que cobra mucho sentido y mucha fuerza en Latinoamérica. Vamos a hacer en algún minuto un ejercicio de revisión de cuáles son estos conceptos que finalmente van construyendo estas categorías de violencia y que se expresan de manera muy fuerte a través de los medios de comunicación. Les voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación. Denme un segundo, por favor, y lo revisamos. Que no la puedo proyectar. Ahora sí. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia machista? En esta imagen que
pongo en esta primera gráfica para compartir, tenemos lo visible y lo invisible, y hoy día vamos a concentrarnos en lo invisible. Vamos a ir muy abajo en este pedacito de hielo que muestra la imagen para concentrarnos en lo que ocurre con la publicidad, con el lenguaje sexista, con el humor sexista también, que finalmente son los constructos sobre los que día a día se va armando una pauta de comunicación, una pauta de prensa. Este es un tipo de violencia que se engendra desde la cotidianeidad y que naturaliza además otras prácticas y porque finalmente traspasa los lenguajes y, como sabemos, los lenguajes van construyendo realidades. No sabemos cuánto impacta y cuánto de la realidad se construye a través de los medios de comunicación, pero sí está claro que las agendas informativas determinan algunos comportamientos y van normando unas formas de conducta. En ese contexto, los medios de comunicación tienen una responsabilidad de mediación entre los sucesos y la ciudadanía, pero al parecer lo que ocurre con este vínculo es que filtra ciertos aspectos de la realidad, les pone un prisma en algunos lugares donde quiere mostrar algo, pero también oculta del otro lado aquello que no le interesa reproducir. ¿Qué pasa entonces? Se reproduce el conservadurismo, se asenta una realidad que es incontrarrestable entre la desigualdad y la relación, ¿no?, de las mujeres respecto de los hombres. Desigualdad más sexismo, lo que produce finalmente es violencia machista. Pero ¿qué es el sexismo, no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia machista? Sabemos que es un acto que puede ser de violencia física y psicológica, incluidas agresiones a la libertad sexual, a las amenazas, las coacciones o la privacidad de libertad ejercidas por las relaciones de poder de los hombres con las mujeres. Urgente entonces es poder ampliar este concepto y que incluya otras formas de violencia en el espacio público como la que vamos a conversar hoy día. El sexismo es un mecanismo de discriminación y desigualdad que sufren las mujeres respecto de los hombres. Actitudes y conductas que pretenden mantener una situación de inferioridad y de subordinación de las mujeres. El sexismo entonces es probablemente uno de los mecanismos de desigualdad más presentes en los medios de comunicación. ¿Cómo se va creando este sexismo en los medios de comunicación? Primero con los roles de género, ¿no? Que son un conjunto de deberes, de aprobaciones, de prohibiciones y también de expectativas acerca de comportamientos sociales apropiados para las personas que poseen un sexo determinado. Entonces yo acá puse una primera imagen que tiene que ver con una mujer, con estos íconos, ¿no?, que existen, vestida de determinada manera, utilizando determinado color, y en su cabeza una plancha que da cuenta de estas labores de la mujer al interior del hogar. Un hombre, otra forma de vestir, otros colores y una pelota, ¿no? Que dan cuenta del espacio exterior, pero también de los deportes, del poder masculino, y se va construyendo así esta ideal, esta tipificación del ideal masculino y femenino, ¿no?, que es normativizada hasta el estereotipo, aunque en el desarrollo individual la futura mujer u hombre haga una elección personal diferente. Están tan hondamente arraigados que son finalmente considerados como casi una expresión biológica del género. Y la ruptura con esos roles de género es fuente de violencia, de decepción y también de desigualdad. ¿Qué tenemos en este otro lado? Algunas portadas de revista y también juguetes, ¿no?, que nos dan cuenta de cómo en la publicidad se construyen también, desde que los niños son niños y niñas muy, muy, muy pequeños, este concepto de roles. Una cocinera, una mamá, un hombre jugando en Action Man con helicópteros o con diferentes cosas, mientras que las mujeres siempre traídas al espacio íntimo desde que son niñas. Vamos a seguir avanzando. ¿Por qué es importante erradicar la violencia de los medios de comunicación?
Bueno, es importante erradicarla porque es un tipo de violencia que se engendra, como lo decíamos, desde la cotidianeidad y que naturaliza otras prácticas, que es la que se ejerce a través de los lenguajes y a través de lo que se indica como información. Para Pierre Bourdieu denomina, ¿no?, como violencia simbólica a esta violencia amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento, o más exactamente del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, del sentimiento. ¿Qué voy a mostrarles a continuación? Algunas portadas que reflejan en televisión o en medios de comunicación escritas formas de hablar de las mujeres. Esta es una portada, para quienes no son de Chile, de un matinal nacional, donde se llevó adelante una discusión pública muy fuerte en torno a la mujer que aparece con una polera morada, Nabila Rifo, víctima de violencia machista, donde se cuestionó, por ejemplo, su expediente ginecológico para tratar de justificar de algún modo la agresión brutal de la que había sido víctima. Otro más, en otro canal de televisión, para un crimen femicida, ¿no? Donde hubo un programa entero dedicado a un informe criminológico forense de la personalidad de esta mujer, dando también algunas luces de que de alguna u otra forma se podía justificar su femicidio. Acá, una colección de portadas de medios locales para atesorar, ¿no? Hizo anticucho con la polola, maldito le atravesó fierro 18 a su amada en Arica. La segunda, Orsini acompañó a Boric, estamos hablando de 2 diputados. Acá, una portada de The Clinic, atrás podemos ver el amor y los celos la mataron. La jugada de Fran, dejó a su ex cuidando a su hijo. Otra portada, pero célebre, de lo que ha pasado en Chile con el proceso constituyente, ¿no? Los 10 abogados clave para el debate constitucional que viene, como si las mujeres no fueran abogadas, como si las mujeres no fueran constitucionalistas y como si las mujeres no fueran influyentes en el debate que va a existir en la Convención Constitucional, donde, y por primera vez en la historia del mundo, tiene que ser paritaria. ¿Qué pasa entonces? Somos estereotipadas por un lado y además somos pocas. Las mujeres solo representan el 28% del total de sujetos y fuentes en las noticias de prensa y en los informativos de radio y televisión. ¿Qué quiere decir eso? Que se nos consulta menos, que cuando hay un tema, por ejemplo el anterior, no se les ocurre pensar en una mujer constitucionalista que esté siendo parte de este debate. Representan el 33% en los diarios digitales y en las opiniones de Twitter. La paridad se limita a un tema, crimen y violencia. En esas informaciones las mujeres somos el 51% de los sujetos de las noticias. Crímenes y violencia, para muestra un botón, ¿no?, estas portadas. El 91% de los expertos consultados son hombres. La mayor presencia de mujeres es como fuentes de opinión popular y de experiencias personales. Además, la mayor parte de los dueños de medios y directores, editores generales y en general son hombres. Ellos son los tomadores de decisión, a pesar de que en las comunicaciones hay una alta presencia femenina entre las profesionales. En los medios, entonces, al igual que en otros espacios laborales, estamos subrepresentadas en los niveles de decisión y sobrerepresentadas en las jerarquías inferiores, lo cual incide, por supuesto, en la definición de temas a tratar y seguramente en los enfoques. ¿Cómo nos retratan? Nos retratan como la mujer madre, nos retratan como la mujer objeto y nos retratan como la mujer dueña de casa. No quiere decir que no exista otra forma de retratarnos, pero sí quiere decir que principalmente estos son a los 3 estereotipos donde principalmente se nos retrata en los medios de comunicación. Yo quería hacer un ejercicio, voy a cambiar mi pantalla, voy a dejar de compartir esta por un minuto, para mostrarles
las portadas del día de hoy en medios de comunicación nacionales, pero también en medios de comunicación internacional, aprovechando que habemos participantes de distintos lugares en esta escuela. Voy a partir con la de un diario de circulación nacional en Chile, probablemente con el diario de mayor circulación nacional, y voy a irles mostrando de qué estamos hablando. Esta es la portada del Mercurio del día de hoy. Tenemos acá arriba, Premio Mujer Impacta, destacan a 16 mujeres cuya labor social ha dejado profunda huella en sus comunicados, en sus comunidades, perdón. La mujer y sus experiencias en el impacto social, ¿no? Respondía a una de estas categorías de violencia. Acá tenemos el regreso de Yarri, y estamos hablando de un tenista chileno, obviamente destacado por su vuelta al tenis. Agente Topo, la verdadera historia de Sergio Chami, el protagonista de la premiada película de Maite Alberdi. No hablamos de la película de Maite Alberdi, sino que hablamos del protagonismo de un varón. Matan a un carabinero, acá tenemos muy chiquitito a una ministra que puede encabezar una quina para la Corte Suprema. Después, en México eligen por primera vez a una mujer para liderar la Secretaría de Seguridad y de la lucha contra los poderosos carteles narco. ¿De verdad era necesario destacar que era la primera vez? ¿No tendrá esta mujer los motivos necesarios para llegar a ese cargo? Hay que exponerla de esa forma, ¿no? Hay que generar el titular de esa manera. Y después, solo hombres. Mario Desbordes, Heraldo Muñoz, Donald Trump, desempleo, el ministro Belolio, el director de la Agencia Internacional de Energía, hombres en deporte, hombres en arte, hombres para hablar de pobreza y de sus nuevas formas. Otro diario, La Cuarta. Este es un diario de corte popular que se reparte en nuestro país, y acá tenemos una portada 100% masculina. Las últimas noticias. Un diario más dedicado a la farándula y a la farandulización de los temas. También, al igual que lo anterior, solamente masculina hasta, ojo, Delfina Guzmán se puso en la buena con su nuera. Delfina Guzmán, una actriz nacional que, wow, hace noticia porque se arregló con la mujer de uno de sus hijos. El País, nos vamos a España porque este no es un problema chileno. Biden, el bombero de América. Balance de 4 años frenéticos. Los candidatos se multiplican sus actos en un clima de alta tensión. Estamos hablando de Estados Unidos acá, ¿no? Y acá Richard Ford hablando a propósito de lo que está pasando también en Estados Unidos, el retrato de un presidente desatado, los más ricos también votan, hombres, 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 hasta que aquí tenemos a la escritora Rebeca Solnit en un espacio también dedicado, ¿no?, para que ella pueda mostrar. Página 12, Argentina. Trump, los herederos del reino, los Echeverri, los Macri y los Mitre, la muerte de John Connery, el escándalo en la causa del dólar futuro, hombres, 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 hombres. Brasil. Aquí tenemos una noticia con la foto de la con una información de una mujer, pero la foto del lado, ¿quiénes son? Hombres. Acá una brasileña de las víctimas, investigadores, gobierno filipino, hombres, 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 hombres. Esto es Colombia. Carreteras, y bueno, tenemos más hombres. Hombres en deporte, por supuesto. Y vamos al último, México. Acá tenemos la noticia de la mujer que acá en Chile es presentada como la primera en llegar a este cargo. Después tenemos mucha información a propósito de varones, una mujer, pero desde su experiencia personal, ¿no? La jefa de gobierno habla desde su experiencia personal, no desde su cargo. Y atrás, cuando vamos a deporte y seguimos revisando las noticias, Sofía Castro cumple 24 años, acá mujeres y un escote. Bueno, la idea era, por supuesto, poder explicarles de esta forma, a nivel de una manera tal vez muy gráfica, de lo que estamos hablando cuando hablamos de características donde se construyen las violencias. Vamos a volver a la presentación.
porque hay malas prácticas, ¿no? Hay malas prácticas en el lenguaje, lo veíamos a la hora de titular respecto de un cargo tan importante como el sucedido en México, en las imágenes, en las fuentes, por supuesto, al ignorarnos de esos lugares, y esto repercute y se construye en un problema de agenda, en cuáles son las noticias que contamos. Recordemos que las noticias son un prisma, un lente que uno pone sobre una parte de la sociedad y no sobre la sociedad toda. Y ese es un lente del que nosotras como mujeres estamos ausentes en nuestra vida íntegra, respondiendo, por supuesto, a los estereotipos en los cuales se nos retrata. ¿Qué pasa con Internet? ¿Son viejas o son nuevas violencias? Vamos a revisar un poco de esto. Estereotipos, otra vez, pero además aparece el concepto de terror sexual. El terror de la calle, del espacio público, del caminar, de esos informes y estudios que nos mostraba Tania, se construyen también y se replican en los medios de comunicación. Primero, un chat español, ¿no? Esto está tomado de un informe de Amnistía Internacional, donde hay alguien que se comparte un WhatsApp y, obviamente, el estereotipo, ¿no? Todas son unas putas menos tu madre y tu hermana. Terror sexual. Hoy es el amor de tu vida y mañana, si te he visto, no me acuerdo. Piensa 2 veces el enviar una foto subidita de tono. Evita el sextortion. ¿Quieres mucho a una persona y te come la oreja para que le envíes o grabes imágenes sexuales? Nosotras nunca lo haríamos, no al sexting. ¿Qué es el terror sexual? ¿Qué es este concepto de terror sexual que evidentemente es lo que estamos viendo en estas prácticas? Primero, es un mensaje que implícitamente está dirigido hacia las mujeres, como la que veíamos antes, ¿no? El amor de tu vida, negando, por ejemplo, la posibilidad de relaciones sexuales casuales en el caso de una mujer. Mujeres, amor, hombres, mucho más desprendido de esa emotividad. También evita, cuando dice, ¿no?, la sextorsión, y no evita cometer el delito. Esto es como cuando te dicen, bueno, la violaron, ¿no?, por cómo andaba vestida, o mira cómo andaba vestida, se lo buscó. Bueno, esto tiene que ver con el terror sexual. Hace algunos años en Holanda se hizo una exposición muy, muy interesante que recogía las ropas de las mujeres que habían sido víctimas de abusos sexuales en el espacio público. Esa exposición, que tenía alrededor de 200 prendas de vestir, daba cuenta exactamente lo contrario. Evidentemente no hay ninguna relación más que el estereotipo que quieren instalar en que la responsabilidad es de las mujeres. Internet lo cambia todo. Hay un nuevo concepto de intimidad, hay un nuevo concepto de comunicación, la sexualidad se trabaja desde otro punto de vista, pero es muy importante tener cuidado con la idea de este terror sexual. Una cosa es informar sobre las consecuencias de cometer delitos que atenten contra el derecho de la intimidad, porque de eso estamos hablando cuando alguien publica una foto que tú enviaste de manera privada, que tenías todo el derecho de enviar, ¿no? Y no es tu responsabilidad. O sea, el mensaje ahí no debería ser no compartas, sino penalizar a quien compartió. Entonces, evidentemente se deja fuera de este marco comunicativo la responsabilidad masculina a la hora de poder revisar este tipo de prácticas. Hay algunas recomendaciones con las que se ha trabajado, y con esto, bueno, yo quería ya finalizar para no extenderme en el tiempo. Se trabajan con manuales. En Chile, por ejemplo, existe la Guía para la Comunicación No Sexista. Esta guía, que fue elaborada por comunicadoras, y que si un medio de comunicación, por ejemplo, quiere capacitación, ellas van y comparten esta guía. Se incluyen algunos tips, como primero, el uso de imágenes adecuadas, el uso de las mujeres como fuentes en proporciones igualitarias.
También citar a las mujeres con nombre y apellido, algo que, aunque pareciera común, no se hace, y ahí tendríamos que ir a un desglose mucho más fino, que es ir revisando noticia por noticia, pero que cuando uno lo hace en un largo periodo de tiempo, como lo he trabajado yo, se da cuenta que las categorías en las que se presentan a las mujeres y los nombres que se utilizan para poder hablar de ellas van construyendo gráficos e interacciones muy desiguales y que dan cuenta de la violencia machista. También se recomienda evitar alusiones a la vestimenta y características físicas de las mujeres, y específicamente, y cuando hablamos de los temas más graves, que es a la hora de tener que llevar a la televisión o a los medios de comunicación escritos, radiales o de sitios web, temas de violencia, primero informarse, luego informar con las imágenes, palabras y formas adecuadas. Porque evidentemente también vemos que cuando se habla de un femicidio, y que voy a hablar a lo mejor de una cultura más local, con desconocimiento de cómo se trata en otros países del continente, cuando llevan un caso de femicidio, por ejemplo, a la televisión, lo que vemos evidentemente es una forma de incluso musicalmente contar estas noticias de una manera dramática, ¿no? Teñirlas de una historia que habla de amor, que habla de celos, que justifica en algunas categorías el haber llegado a esta situación, como por ejemplo más arriba cuando hablaban de Fernanda Maciel y de su inestabilidad emocional a la hora de llevar las relaciones amorosas, o algo que valió muchas críticas al Consejo Nacional de Televisión, cuando a la gente de Canal 13 se le ocurre presentar públicamente el informe ginecológico de Návila Rifo como una prueba en debate, ¿no? ¿Es necesario tocar las noticias así? ¿Está interiorizado en los equipos de medios de comunicación el concepto de violencia machista? ¿Se está haciendo algo efectivamente en las jerarquías superiores de los medios de comunicación para cambiar el prisma con el que se enfoca la realidad, con el que se mira a las mujeres, con el que se las incluye en la participación? La verdad es que hoy día no vemos que eso cambie a un ritmo acelerado. Estamos a puertas de una elección constituyente en nuestro país que, como en algún minuto les mencionaba, tiene la condición de ser paritaria, pero no es paritaria la aparición de las mujeres en el espacio público de los medios de comunicación. Por lo tanto, las mujeres que se presenten a la convención constituyente van a tener menos espacios en los medios de comunicación, y cuando tengan espacio probablemente se las va a tratar de asociar a alguna de estas tres categorías, donde la experiencia personal, la emotiva, la íntima, va a terminar siendo una carta de presentación por sobre las razones laborales y profesionales que la llevan a ser parte de esta elección. Hay que tener cuidado entonces, porque evidentemente en este proceso, ¿no?, vinculándolo a todo lo que se viene en nuestro país, el enfoque que los medios de comunicación le quieran dar a las mujeres, o más bien, si siguen el conservadurismo con el que se ha llevado hasta ahora, lo que va a pasar es que nuevamente vamos a estar subrepresentadas, pese a que finalmente vamos a tener que ser elegidas con equidad. Entonces, no es no vinculante el que, por ejemplo, las mujeres puedan, por ejemplo, salir electas con menos votos, ¿no? Y que después se cuestione y se diga que esta es la candidata que salió electa con 5 votos, como ejemplo. No, las mujeres no obtienen 5 votos porque son menos candidatas que un hombre. Obtienen 5 votos, obtienen menor participación porque tienen menor incidencia en el espacio público, y porque las que llegan a incidir o las que llegan a ser parte de la información del espacio público, muchas veces, recordemos, el 51% de las veces, llega ahí a ocupar una porción de un texto porque ha sido víctima de algún tipo de violencia. Además, y en este tema de la representación y de la subrepresentación, son evidentemente las mujeres de sectores populares las que presentan una mayor desigualdad a la hora de participar de este espacio público simbólico, siendo ellas de este 51% más del 90% de las mujeres víctimas. Las otras mujeres, las que forman parte de las clases superiores, de las clases más acomodadas, por lo menos en nuestro país, al menos tienen la posibilidad
de llegar a convertirse en una fuente informativa, tratando de hacer algún signo, algún seña a la igualdad de género. Bueno, esto es lo que yo les quería compartir hoy, es lo que les quería contar a propósito de cómo se construyen las violencias desde los medios de comunicación y cómo estas violencias también marcan nuestras vidas, nuestras historias, porque nos prenden la luz en aquellas dimensiones que esta sobre representación masculina de los cambios, de los cargos directivos de los medios de comunicación quieren mostrar, o por el contrario ocultan todo el resto de nuestros espacios y formas de aparecer públicamente. Muchas gracias.